Hi everyone, hoy os traigo por fin las lecturas de marzo y abril, así que empezamos. I'm sorry but I'm free. Don't tell me what to be. Every day I write a Phoenix symphonies. I'm sorry but I'm free. Hi everyone, bienvenidos a mi canal Encarni Reading the World Forever. Sí, las lecturas de marzo, que ya ni me acuerdo, fueron 2 lecturas, mientras que en abril leí un total de 5 libros. Así que vamos con la primera, que si no el vídeo se va a hacer un poco largo. Ya veréis que voy cambiando de posiciones, que el sol me da en la cara y entonces, bueno, aparte de que molesta, creo yo que a nivel de imagen no debe quedar bien. A ver, que mi imagen tampoco... Vamos con las lecturas de marzo, como os decía fueron 2. La primera fue 24 horas en la vida de una mujer sensible, de Constance de Salm, traducido por, ahora os lo digo, Isabel Lacruz, y un posfacio de Lara Freixas, y es de la editorial Funambulista. Constance nació en Nantes en 1767 y murió en París en 1845. Constance fue la primera mujer a asistir al Lycée de las Arts o algo así, y en toda su obra lo que hace es luchar por la igualdad de la mujer en todos los ámbitos de su vida, tanto el laboral como en el hogar, como los logros a nivel intelectual, el acceso al estudio. Ella siempre se acercó y estaba rodeada de intelectuales, de hecho colaboró en la fundación de un club literario. Numerosos intelectuales, filósofos, escritores, como por ejemplo Alexandre Dumas, o Dumas, no sé la pronunciación francés, Lafayette, etcétera, etcétera, etcétera. 24 horas en la vida de una mujer sensible es un relato con toques de humor, de hecho es una de las características de Constance de Salm, la sátira, la ironía, y aquí no será menos, también la encontramos. Este relato está formado por diferentes cartas, son cartas unidireccionales que escribe la protagonista, una mujer que está enamorada locamente de su amado. Todo comienza cuando ella ve a su amado con otra mujer que sube a un carruaje y a partir de ese momento no recibe ninguna otra noticia de su amado. Constance abre una brecha en la cabeza de la protagonista, bien imaginaria, no os penséis, y así nos permite ver lo que hay dentro de la cabeza, psicoanalizarla. En este relato también podemos ver, ya os he dicho que es epistolar, pero podemos ver hasta dónde llega este amor enfermizo, que puede acabar en celos y de hecho puede crear una verdad paralela. Es decir, dentro de nuestra mente podemos crear pues nuestra verdad, que quizás en ocasiones no tiene nada que ver con la verdad real o la realidad. Trata esa evolución del amor que, bueno, que te hace perder la razón, que hace que el corazón domine y es el que nos guíe y no la razón. Todo esto se descubre con el final, que obviamente no desvelaré, pero bueno, que es un final así, bueno, no diré nada, si no es delante de mi abogado no voy a decir nada. Yo la recomiendo, la verdad, y ya veréis que después os enseñaré otro libro que está relacionado con este, y si no, atentos y atentas. Siguiente lectura. La siguiente lectura la verdad es que vino a mí de casualidad. Bueno, no de casualidad, la fui a comprar, pero la verdad no estaba en mis pendientes ni en mis estanterías. De hecho, es que si me hubieran dicho que me hubiera leído este libro, no hubiera dicho que no, imposible. Pero sí, accedí a él y estoy muy contenta de haberlo leído. Y lo leí porque me inscribí en una lectura conjunta que organizaba una de mis librerías, La Irreductible, y lo llevaba una chica que sigo en Instagram y ya os dejaré porque ahora mismo es que no me viene ni su Instagram ni el nombre, y bueno, le agradezco que pues fuera ella que llevara y que nos explicara sobre este libro y hasta sus propias experiencias. Pues bien, este libro en cuestión es No madres, mujeres sin hijos contra los tópicos, de María Fernández Miranda. Es de Plaza y Janés. Y ahora iba a decir, ¿y está traducido? No, no está traducido. Estoy tan acostumbrada a decir está traducido que al final todos estarán traducidos. Mirad, este libro
Bueno, os diré que María Fernández Miranda es de Gijón y es una periodista. Y ella tenía la necesidad de escribir este libro porque, bueno, desde su perspectiva de no madre, y aquí entran diferentes circunstancias por las cuales tú no puedes ser madre o no quieres ser madre, quiero decir, no eres madre, se dio cuenta que al final esta sociedad te lleva y te obliga un poco, no es que te obligue, es que simplemente no piensas, no te paras a pensar qué es lo que quieres hacer con tu vida, sino que es como que ya te tienen preparado pues tu futuro, cada vez menos, pero cuando uno se sienta y piensa si quiere ser madre o no, está bien ser sincera con una misma. Pues de esto trata el libro. Este libro tiene 3 partes. La primera parte, María nos narra, nos explica su experiencia, cómo decidió al final no ser madre. En la segunda parte son mini entrevistas o un resumen de la entrevista que tuvo ella con diferentes mujeres relacionadas con el mundo de la moda, con la literatura, con el mundo del business, etc. Y la tercera parte nos explica, nos hace un poco de resumen de las vidas de mujeres que ya diría yo que todas fallecieron y que en su decisión estuvo el no tener hijos. A ver, me ha gustado mucho este libro, bueno, me gustó en su momento porque da visibilidad a las personas que deciden no tener hijos. No es mi caso, yo tengo 2 hijos, pero yo creo que tengo que respetar pues la decisión de otras mujeres que por lo que sea deciden no tener hijos, y esta decisión es tan válida como la mía. Está claro que, como os decía, esta sociedad no solo te empuja a ser madre, sino que encima te vende la idea de lo bonito que será ser madre y no te muestra las dificultades que tendrás, los agobios, las inseguridades. ¿Quién no ha oído hablar a alguien decir se te va a pasar el arroz? Si veis que hago así es que hay un mosquito por aquí que me va a dar la tarde y la grabación. Pues bueno, ¿quién no lo ha oído decir se te pasará el arroz? A mí sí que me lo han dicho. Las personas, y más os diré, nosotras mismas, a veces nos tiramos piedras en nuestro tejado. Somos nosotras las que nos tenemos que apoyar. Si una persona decide no tener hijos, apoyarla. Si a una mujer le cuesta, por lo que sea, tener hijos, pues también hay que apoyarla. Lo que pasa que diciéndole a una mujer, sin saber las circunstancias, sin saber qué está pasando por su vida, decirle se te pasará el arroz, yo ahora desde mi madurez, pues yo le contestaría alguna cosa así o muy soez, pero con estilo, o quizás le diría que mi arroz no se pasa porque mi arroz es brillante. No quiero hacer anuncios de arroz, por favor, pero sí que es cierto que hay comentarios entre nosotras que tendríamos que eliminar ya. Es que nos tenemos que ayudar a nosotras mismas y apoyarnos. Después ya nos ayudarán los demás, pero sobre todo a nosotras mismas. Muy recomendable para todo el mundo. Tengas hijos, no tengas hijos, porque tenemos que empatizar todas y todos. De este libro hay algún comentario de alguna entrevistada que no me ha gustado. Por el hecho de que una no quiera ser madre, no quiere decir que tengamos que denigrar la maternidad. Hay personas que tienen ideas sobre la maternidad que son o que difieren de las mías. Todos tenemos una maternidad diferente porque somos diferentes personas. Algo que no me gusta nada y detesto es que me digan que he hecho a perder mi tiempo, que soy una esclava. No es así, todo depende cómo tú te tomes la maternidad. Por lo tanto, no utilicemos según qué tipo de lenguaje y que tanto es si eres madre como si no eres madre. Otro tema es si tú deseas ser madre y no puedes. Entonces este tema es un tema muy delicado y también es un tema que se debería tratar y que no fuera como tabú. Es que por ahí empieza el respeto. Vamos con las lecturas del mes de abril. La primera lectura que hice es de una de mis editoriales favoritas, que es de Rata Naturae. Es Jenny la loca, de Inés Cagnati, y está traducido por Vanessa García Cazorla.
Este libro me impactó. De hecho, este libro me lo recomendó uno de mis libreros, Aitor. Me dijo que me encantaría, que era duro, pero me encantaría, y así fue, así ha sido. A ver cómo lo explico. Esta historia es una historia llena de dicotomías, una historia llena de contrastes, una historia llena de adjetivos opuestos, vamos a decirlo así. Es una historia muy dura, pero a la vez tierna. Es un canto al amor que siente una por su madre y bueno, ahora lo entenderéis. No os he dicho que Inés Cagnati era una escritora francesa, venía, ya veis que el apellido es italiano, venía de antepasados italianos. Ella vivía con su familia en un entorno rural. Este tema lo trata en varios de sus libros, es un tema recurrente. Ella estudió letras modernas. Digo yo que sería filología, ¿no? Tipo filología. También comento que en este libro los roles cambian y se transforman. ¿Por qué lo digo? Porque la protagonista Maggie está pendiente continuamente de su madre. Es ella la que la acompaña, es ella la que la abraza, es ella la que la besa, la que la vigila. Es decir, es Maggie quien se desvivirá por cuidar a su madre, una madre presente de cuerpo pero ausente de mente, una madre cuya actitud del presente está relacionada con algunos hechos del pasado. Iremos descubriendo conforme va evolucionando la novela. Maggie es la narradora de esta historia. Como os decía, aquí vemos el amor que siente una niña por su madre, también el miedo al abandono, que su madre la abandone. Hace a la vez una crítica social a aquella sociedad rural, campestre, que está llena de incongruencias y que es capaz de hasta llegar a destruir a una persona con comentarios o con actitudes y que no evolucionan. Decir que me ha dejado pozo es poco cuando has leído este libro. Es un libro hermoso pero duro. Eso radica la belleza de algunos escritores y escritoras que de lo macabro, que no es el caso de macabro, pero de lo triste, de lo duro, hacen, bueno, una maravilla con las palabras y la manera de contárnoslo. El segundo libro de abril fue El baile de Irene Nemirovsky, a ver si lo digo hoy por bien, porque de este libro no os voy a decir nada porque ya hice un vídeo especial. El anterior vídeo era el book tag de los traductores y traductoras, y el anterior ya diría que es este vídeo donde hablo de 3 autoras que corrieron con el mismo destino, y lo hago a través de alguna de las obras que me leí de estas autoras. O sea que si queréis saber algo del baile de Irene Nemirovsky, os animo a ver ese vídeo, os dejaré el enlace abajo. Y vamos con el tercer libro. Si os acordáis, en el primer libro del mes de marzo os he dicho que habría un libro que estaría relacionado con ese, y ahora os voy a enseñar uno que es de la editorial Acantilado, 24 horas en la vida de una mujer, de Stefan Zweig, y está traducido por María Daniela Landa. Efectivamente, los títulos se parecen, este es de una mujer y el otro es de una mujer sensible. Os voy a decir también que hay en común, pienso que hay en común en estos dos libros, pero primero os contaré de qué va un poquito el libro. Bueno, el relato es muy corto. La historia empieza en la Riviera, en una pequeña pensión, donde hay gente que va a pasar unos días y coinciden diferentes personas en la mesa para desayunar, para cenar. Es allí donde se empieza a hablar sobre una mujer que abandonó a su marido y a sus 2 hijas por un chico más joven. Es ese momento que se establece una conversación y que quizás pensarías que no tendrías que haber estado, pues ese momento, cuando se empieza a criticar lo sucedido de alguien que no está presente, y se empieza a hablar, a tener una conversación sobre lo que es moral, lo que es inmoral, si es correcto, si no es correcto. Y en esta mesa hay diría yo que era una viuda que decide explicarle un día en su vida al narrador. Lo cita en la habitación para poder explicarle todo lo que sucedió un día de su vida y que no ha explicado a nadie. Para explicaros qué temas trata Zweig en este relato, os diré
lo que tienen en común 24 horas en la vida de una mujer sensible y este. Ambos relatos son dramas, aunque tengo que decir que uno acaba peor que el otro. No os voy a desvelar cuál de ellos. Estos dramas están provocados por una pasión, por el descontrol amoroso, por un amor que hace que la mente deje de funcionar en ese momento álgido del amor y de los sentimientos, y en ese momento donde nuestras percepciones a veces no tienen nada que ver con la realidad. Es decir, que nosotros nos montamos a veces nuestras propias historias que no tienen nada, bueno, lo que decía anteriormente, una historia paralela o una verdad paralela, es decir, cuando está la mente al amparo del corazón. Y está patente también en ambos libros el tema de los celos. Los celos también son los que ayudan a, pues eso, a elucubrar, a crear nuevas historias dentro de nuestra mente. Por lo tanto, los dos libros tratan de la psicología humana, de lo que es real, de lo que no, el adulterio, las injusticias y las normas establecidas. Y todo esto en 24 horas. El penúltimo libro de Abril fue Fusta d'eucaliptus cremada, un relat sobre els orígens i les identitats de Natu Domingo. Lo tenéis traducido también, lo podéis leer. Es de la editorial Navona. A este libro llegué porque también fui a la presentación del libro. Salí, emocionada, me encantó la presentación, pero lo que más, sus pensamientos, su entereza, su sensibilidad y sobre todo cómo se expresaba. Yo le dije que de mayor quería ser como ella. Madera de eucalipto es difícil de clasificar. Puede ser una autobiografía, puede ser, es un relato, ser un estudio socioeconómico y político, puede ser un ensayo, lo tiene todo. Hace una crítica constructiva de la sociedad, cómo es y hacia dónde debería ir. En este relato, Enatu nos comparte sus preguntas, sus inquietudes, sus experiencias sobre el tema de la identidad, sobre el tema de los orígenes, y nos lo ilustra a través de ejemplos, pero ejemplos que le han pasado en su propia piel, de ejemplos que una vez los lees, a veces te sientes identificada como la parte que comete los errores, como la parte que no debería hacer según qué comentarios o hacer según qué tipo de preguntas. También este libro lo tendríamos que leer todos y todas para ser más empáticos y ver en qué sociedad estamos viviendo. Por lo tanto, en este libro nos encontramos una parte autobiográfica, donde, como os decía, nos relata su infancia, de dónde salió, dónde fue a parar, quién la adoptó, y ligado a esta experiencia nos da datos objetivos sobre el tema de las adopciones, sobre el tema de la identidad y sobre el tema de la pobreza, sobre todo lo importante que es una lengua para sentirte identificada. De hecho, esta lectura nos ayuda a romper con algunos clichés que aún nos rodean y que tendrían que estar ya en el olvido. Lectura muy recomendada. Y el último libro del mes de abril es un libro que no lo tengo aquí, os dejaré la foto de mi post de Instagram. Y es por eso lo voy a leer, porque si no voy a hacer un desastre. Es Primavera Sagrada, de Rainer Maria Rilke, y traducido por Ramos Alcuesta. Espero no haberme equivocado, si no lo rectificaré, de la editorial Funambulista. Bien, este libro está compuesto por diferentes relatos. Rilke fue un escritor checo que nació en Praga en 1875 y murió en Baluat en 1926. Rilke escribía en lengua alemana. Una de las cosas que decidió fue no dedicarse a ningún otro oficio que no fuera el de la literatura, el de la escritura. Como curiosidades de este autor, os diré que conocí a Tolstoy, porque creo que viajó a Italia y a Rusia, y después también conoció a Rodin, al escultor, del pensador, y fue secretario por poco tiempo. Este escultor, Rodin, tuvo influencia en alguno de sus escritos. Rilke era una persona muy sensible y le provocaba, de vez en cuando tenía alguna crisis existencial, pero ahora toca hablar de Primavera Sagrada. Primavera Sagrada está formada por unos cuantos relatos del autor, de este autor primerizo, es decir, cuando Rilke era joven
Pero de todas maneras aquí empieza ya su andadura como escritor y tiene pinceladas de lo que más tarde sería su tipo de narrativa. Aquí en estos relatos ya empieza a dibujarse lo que será pues la base de su obra. Su estilo, el análisis de los personajes, pero desde otra perspectiva, desde aquello que no se ve, de aquello que el personaje no muestra, sino que solo las personas sensibles pueden percibir. Es aquello que forma parte del mundo interior del personaje y que no todos somos aptos pues, para analizarlo y no analizarlo, sino para captarlo. Así era Rilke, captaba esta esencia. Como pasa en los relatos, hay relatos que gustan más y gustan menos, pero en general la verdad es que he disfrutado de esta pequeña obra de juventud de Rilke. Y bien, hasta aquí las lecturas del mes de marzo y el mes de abril en el mes de octubre. Pero bueno, tranquilos que llegarán, todavía me queda el verano, que quizás os lo paso en invierno. Bien, decidme si conocíais los libros que os he mostrado, de los que os he hablado. Sabéis que leí muy poquito en los meses de marzo y abril, bueno, en abril un poco más, pero tampoco eran obras extensas. Trata es de, aunque se lea poco, disfrutar de lo que se lee y puedo decir que esos meses fueron pues un disfrute. Nos vemos en otro vídeo, a ver si puedo ser más constante, así que bye bye, see ya. Y todo esto. Ay, ay, que me caigo. Me están picando los mosquitos cuando hay sombra. Por favor, a ver si me... ¡Ah! Una avispa. ¡Ay, un mosquito! Me van a venir todos. Por favor. Aceite de Encarni Reading The Wolf Forever. I'm sorry, but I'm free. Don't tell me what to be. Every day I